En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 1, en su versículo 26 al 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Seamos bienvenidos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Estamos ya a pocas horas. Hemos llegado ya al cuarto de Adviento, meditando, reflexionando la palabra del Señor en familia. Esta invitación que el Señor nos lo recuerda a cada año que la Iglesia celebra el nacimiento de Jesucristo, celebra el cumpleaños de Jesucristo a cada año. Y eso nos hace un llamado especial, nos hace un llamado a todos aquellos que han estado o que hemos estado lejos del Señor. Por eso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 2 en adelante, dice que no es bueno abandonar las Sagradas Escrituras por hacernos cargos de otras cosas. Lo dice el Señor en su palabra. Hechos, capítulo 6, del versículo 2 en adelante. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Entonces, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos invita a que nosotros cada día nos acerquemos más a Él a través de su palabra, para poder tener fe. Para poder tener fe, fíjese bien, esa fe es gratis. Esa fe no se vende, no se encuentra en la farmacia, no se encuentra en los mercados, en las tiendas, en las ferreterías, en cualquier venta de comida. Ahí no encuentra usted la fe no se vende. Pero hay personas que empiezan a vender la fe. Cuando las Sagradas Escrituras nos dice que la fe es gratis, lo dice Romanos capítulo 10. San Pablo a los romanos nos escribe: y por fe, si nosotros tenemos fe en Cristo, creemos en Cristo, vemos de que la fe es gratis. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: Así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Esa es la fe nace, la fe empieza a crecer, usted empieza a fortalecer su vida, usted empieza a crecer en la fe, creer en Dios,
creer en los acontecimientos de lo que nos habla las Sagradas Escrituras. Es triste y lamentable cuando surgen muchos cristianos que dicen que María no es una mujer humilde, sencilla, llena de gracias y escogida por Dios. Hay mucha gente que contradice, hay mucha gente que le tiene un odio a esa mujer que fue escogida por Dios. Llamándose cristiano, siendo cristiano, predicando la palabra del Señor. No hay palabras cómo explicárselo a una persona que está en contra de lo que dice. Hay mucha gente, están apareciendo muchas personas dentro de los que se llaman cristianos enseñando una doctrina. Esos cristianos que tienen 500 años, ¿sí? Esos cristianos que acaban de aparecer, que dicen que la iglesia enseña puras mentiras. Así lo dicen. Dice, la iglesia católica es una enseñanza que ellos tienen que es pura mentira. Pero si la iglesia tiene más de 2000 años que viene con este acontecimiento de lo que aconteció, de lo que los discípulos escribieron, de lo que los evangelistas escribieron, y que la Biblia hoy nos lo presenta, ¿por qué hay personas que dicen que eso es mentira si tiene más de 2000 años que se vienen enseñando? ¿Saben qué dicen? Es pura herejías de los sacerdotes, herejías de los obispos, herejías de los católicos. Semejante herejías, mentiras. Dicen que toda esta enseñanza es mentira. En cambio, ellos sí traen la verdad. Ellos sí traen la verdad. Que ellos tienen 500 años de haber aparecido, pero que en dónde estaban ellos durante todo ese tiempo que la iglesia empezó a anunciar, a proclamar el evangelio. ¿Dónde estuvieron ellos? Y que hoy surgen y dicen que todo lo que se enseña es una mentira en contra de María. Tenga mucho cuidado, hermano y hermana. Tenga mucho cuidado. Porque esto es lo que ellos dicen, que son puras herejías. Quiere decir puras mentiras. Cuando no es así. Por eso, si tenemos fe, la fe nos lleva a creer en la palabra. Si tenemos esa fe, la fe nos ayuda a que nosotros descudriñemos las Sagradas Escrituras y veamos qué nos dice el Señor. Por eso en el versículo 37 dice, para Dios nada es imposible. El ser humano tiene límites. El ser humano tiene límites, pero para Dios no hay nada que tenga límites. Para Dios todo es imposible. Hay cosas que el ser humano dice, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer estas cosas. Hay cosas que no puede hacer el ser humano, pero Dios lo puede. Si Dios lo puede hacer todo, si Dios lo dice, si Dios se manifestó a través del ángel, aquella mujer humilde y sencilla, y yo siendo cristiano, verdaderamente hay personas que dicen, cuando yo era católico usted no sabía nada. Hoy que soy cristiano evangélico, hoy he descubierto la verdad. Lamentable decirles que es la ignorancia que hace hablar todo eso. Ignorante no es una mala palabra. Ignorante es desconocimiento de la palabra del Señor. Si Isaías lo profetizó, fíjese muy bien, Isaías capítulo 7, en su versículo 14. Cuando Isaías lo profetizó y lo anunció, cuando Isaías dijo, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Una joven está embarazada. Y eso es
la falta de fe que nosotros nos hace falta y que no las tenemos. ¿Cómo? Hay muchos que se preguntan, ¿cómo es que María, cómo es que esa joven, no teniendo marido, no acostándose con un hombre, de repente quedó embarazada? Eso es lo que ellos se preguntan. Pero para Dios todo es posible. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Es por fe. Si Isaías 600 años antes de Cristo lo anunció, ya queda en usted creer o no creer. Dicen, ¿cómo es que una joven virgen, embarazada, da a luz y sigue siendo virgen? ¿Cómo es? ¿Se imaginan ustedes? Por eso es que hay muchos, la iglesia separada, los hermanos separados, ellos dicen que no puede ser así. La Biblia dice que María sí tuvo más hijos porque Jesús tuvo más hermanos. Que Jesús tuvo más hermanos, sí, pero que en la Biblia no dice que María tuvo más hijos. Aquí el profeta Isaías lo dice. El Señor les dará esta señal. Es una señal nunca visto. Nunca se había visto esta señal, como también nunca se había visto lo que pasó con Zacarías e Isabel, que a pesar de su edad avanzada, ellos recibieron la bendición de Dios a través de un hijo. Lo que dice allá en Jueces capítulo 13, versículo del 2 al 7, usted lee ahí de Manoa, una pareja estéril que no podían tener hijos, pero que fue una bendición de Dios, que ellos recibieron un hijo, una bendición de Dios. Eso es algo complicado para creer, es algo costoso para creer. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos fe. Aquí el Señor dice, el Señor pues les dará una señal nunca visto, pero que se llegó a cumplir. Aquí el profeta lo anuncia y dice, la joven está embarazada y da a luz un varón, uno. ¿Por qué dicen los hermanos separados, aquellos entre comillas que se llaman pastores? Porque ellos dicen que María sí tuvo más hijos. Entonces esto no es palabra de Dios. Entonces esto es palabra de un hombre. Esto no es palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que María tuvo más hijos, quiere decir que Dios es un mentiroso. Quiere decir que Dios no cumple lo que promete. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Un hijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si esto es palabra de Dios, es palabra del Señor, si lo escribieron los evangelistas, después de haberlo recibido de los apóstoles, que esa enseñanza viene desde Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes por qué hay gente que tratan de torcer el evangelio que dice Gálatas 1:6 en adelante? Que no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio y siembran confusiones entre ustedes. Se está cumpliendo la palabra. Pero muchas veces nosotros, por no saber, por no estudiar, cambiamos nuestra fe, vendemos nuestra fe. ¿Se vende la fe? Hay gente que vende la fe y muchos los están comprando y es una fe de mentiras. Porque encuentran aquel texto donde dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces ya ellos dicen, sí son los hijos de María, pero el texto que dice aquí,
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Imagínense. ¿Dónde entonces? Si usted ve en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 11, donde dice, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Ahí la enseñanza. Y dice, Jacobo fue padre de Judá y de sus hermanos. En la genealogía de Jesucristo. Y dice en el versículo 16, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Si María tuvo más hijos, ¿por qué no dice aquí de la cual nació Cristo y sus hermanos? Está en Mateo capítulo 1, versículo 16, pero usted puede leer del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 16. Y ahí usted va a entender cómo lo viene explicando las Sagradas Escrituras. Entonces, esa es la invitación que hoy el Señor nos invita, a que nosotros nos acerquemos. Por eso dice Hechos capítulo 6 del versículo 2 en adelante, que no podemos dejar a un lado, no podemos preocuparnos de todas las cosas materiales y dejar la palabra de Dios a un lado. No la podemos descuidar, no la podemos abandonar. Es la invitación que el Señor nos hace. Por eso cada día la iglesia nos invita, nos llama a la preparación. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen enseñando, pero no lo pueden comprobar. Hay personas que lo toman como risa, como broma del catequista, del sacerdote que lleva esa palabra. ¿Dónde estuvieron ellos tantos años? ¿Estuvieron escondidos? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué aparecieron? Cuando apareció Martín Lutero, ahí nace la iglesia protestante, año 1520. ¿Por qué hasta esa época, hasta ese tiempo aparecen ellos? Y aparecen y empiezan a decir que la iglesia católica enseña puras herejías. Se cumple la palabra del Señor. Por eso dice, para Dios nada es imposible. Y si usted ve en Mateo capítulo 28, en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, dice el Señor, la palabra se cumple. Y dice Mateo 28, 20, dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Si Cristo permanece en nosotros, si Cristo permanece dentro de su iglesia, hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Por eso dice el ángel, el Espíritu Santo en el versículo 35 de Lucas 1:35. Por eso dice, contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Si María tiene la protección del Señor, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Hagan lo que hagan. Los hermanos separados nunca jamás podrán destruir, porque Cristo dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso el tema de hoy, la anunciación, es un anuncio que Dios envió al ángel. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. Esto va dirigido para todos los esposos. ¿Cómo los esposos hoy reciben la palabra del Señor? Usted que tiene su pareja, usted que vive en el matrimonio, usted que lleva el matrimonio, usted que persevera dentro de la iglesia, ¿cómo usted recibe esa manifestación de Dios en su familia? Por eso dice, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio. En matrimonio estaba comprometida
con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia. Alégrese, alégrese usted que en ustedes los matrimonios, en nosotros los matrimonios, se manifiesta el ángel. Alégrense. El Señor dice: alégrate, el Señor está contigo. ¿Cómo usted está viviendo su matrimonio? ¿Cómo usted lleva su matrimonio? ¿Cómo usted recibe ese llamado, esa invitación de Dios a través de su palabra? Estamos en el tiempo, un tiempo de preparación, un tiempo de meditación, un tiempo en que nosotros debemos reflexionar, meditar, pero no en ocupaciones de otras cosas, sino en la palabra. Hoy el mundo vive preocupado de muchas cosas. Hoy la pareja, hoy el matrimonio vive preocupado de muchas cosas, pero menos de la palabra. Menos de la palabra. Y eso es lo que hoy el Señor nos invita en este cuarto domingo de Adviento. Es la manifestación de Dios a través de su palabra. ¿Cómo usted recibe ese llamado? ¿Cómo usted recibe esa invitación? ¿Cómo en matrimonio, con sus hijos, con su familia? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo? Aquí está la palabra: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Si usted está alegre, usted debe de recibir esta palabra y compartir esta palabra, esta enseñanza, porque el Señor está contigo. Esa es la invitación que Jesús nos dice. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. No dice 2, no dice 3, no dice 4, no dice 5. ¿De dónde nace esa enseñanza? Es triste cuando nosotros nos dejamos llevar por otras personas y no estudiamos las Sagradas Escrituras. Esa es la idea, esa es la mentalidad de todos aquellos que vienen a destruir, a devorar esa fe de todos los católicos. ¿Cuántos católicos no abandonan la iglesia según se van a hacer cristianos evangélicos, cuando en verdad se convierten en apóstata? Apóstata es aquel que reniega de la enseñanza, de la fe de Cristo en las Sagradas Escrituras. Porque esto es una de las enseñanzas, uno de los acontecimientos que sucedió y que hoy la iglesia celebra un año más de Jesucristo. Esto es lo que nos dice la palabra. Para Dios nada es imposible. No hay nada imposible para el Señor. Pero, ¿qué pasa en el ser humano? Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 14. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice: todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Recuerden ustedes cuando María fue a visitar a Santa Isabel. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué dicen aquellos que dicen que son cristianos evangélicos? ¿Qué dicen? ¿Lo dicen bendita eres? No, dicen es una prostituta, es una mujer que tuvo más hijos, es una mujer que no es virgen ni antes ni después del parto. ¿Qué enseñanza? ¿Qué espíritu que vive en ellos? Es un espíritu, pero no el de Dios, porque el Espíritu de Dios se manifiesta como se manifestó en Isabel. Y por eso dice aquí Romanos 8:14, dice: todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, a los que guía el Espíritu de Dios, son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. Eso es lo que el Señor nos dice. Debemos de dejarnos de guiar
por el Espíritu Santo. Esa es la invitación que Jesús nos hace como hijos de Dios, como matrimonios y como parte del sacramento. Jóvenes y adultos debemos de prepararnos. La invitación está. Usted no puede pagar, usted no va a pagar para poder prepararse. La invitación es gratis. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le digamos a la palabra del Señor, al Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Pongámonos al servicio del Señor, dispongámonos nuestra vida y pongámoslo en las manos de Él, para que Él obre en nosotros y para que Él nos ilumine nuestra mente, abra nuestro corazón, para que esta palabra entre, para que esta palabra produzca fruto. Esa es la invitación que hoy Jesús nos deja. Esa es la invitación que hoy nos hace. Queda en usted creer o no creer. Queda en usted aceptar o no aceptar. Ser cristiano es seguidor de Cristo. Ser cristiano es creer en lo que Cristo dice. Eso es. Muchas veces decimos, yo soy cristiano, creo a Cristo, pero no hago lo que Cristo me dice. Entonces, la invitación que Jesús nos hace es a que nosotros cada día nos vayamos acercando a través de la palabra. Hoy, que es domingo, la invitación es de ir a misa. Si usted no ha ido a misa, puede ir al mediodía, puede ir en la tarde. Hoy que se celebra el día domingo, Día del Señor, una gran fiesta que celebra la iglesia en que Cristo triunfó, resucitó, y por eso la iglesia celebra el Día del Señor, a la gran fiesta de la Santa Eucaristía. Entonces, por esa razón es la invitación que Dios nos deja, pidiendo a Dios que nos conceda la oportunidad de acercarnos más a Él. Que Dios, Padre Celestial, nos acompañe y que Dios en esta fiesta que está a horas de llegar, que Dios sea el único que nos bendiga, que en familia pasemos este día, esta fiesta, congregadas en el Señor, meditando, escuchando su palabra. No vayamos por otros caminos por el cual Satanás nos promete. No hagamos eso. Como cristiano y como ser humano, démonos la oportunidad de acercarnos al Señor. Es gratis, no tampoco es obligatorio, es voluntad. Es así pues, queridos hermanos y hermanas, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra, de llevar esa semilla a nuestros hogares. Esta semilla llega ya para que usted la medite, para que usted la reflexione y para que usted se dé una oportunidad. Como dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como lo has dicho. Pongámonos al Señor y digamos, aquí estoy, Señor. Hágase en mí. Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.